Y creo que las tres primeras preguntas que nos tenemos que hacer en pacientes que tienen dispositivos es si es posible obtener imágenes de calidad, si es seguro y si lo puedo hacer en mi institución. Y estas preguntas las vamos a ir respondiendo durante el tiempo, pero en general lo primero que me gustaría hacer es, ¿quiénes de ustedes en su institución como electrofisiólogos están en este momento haciendo resonancia en pacientes con dispositivos? Veo 1, 2, 3, 4 manos levantadas, más o menos 6 pacientes. Entonces, más o menos tenemos una idea de que la mayoría de personas no lo están haciendo y las respuestas a las preguntas que formulé es que es posible obtener buenas imágenes de calidad, es seguro, y la respuesta de si lo puedo hacer o no en mi institución es depende, porque no en todas las instituciones están preparadas o tienen la infraestructura para hacerlo. Y este es un estudio interesante que me encontré cuando estaba revisando el tema después de que Luis amablemente me pidió que lo revisara, y es una encuesta que hicieron en Italia con 32 preguntas a muchísimos cardiólogos, se las pasaron como a 250 cardiólogos, solamente 73 respondieron en cuanto a qué tanto saben los cardiólogos, no eran electrofisiólogos, eran cardiólogos, sobre resonancia cardíaca y su utilización en pacientes con dispositivos. Y realmente fue muy interesante porque a pesar de que la resonancia ya lleva más o menos 10 o 15 años en boga y ustedes los electrofisiólogos la usan mucho, para la población en general de cardiólogos sigue siendo todavía una técnica lejana, son como unos doctores que se sientan por allá a oscuras a leer unas imágenes y que terminan dándonos un reporte. Y la idea realmente, como lo mencionaba Luis, es que en la cardio acá tratamos de juntarnos y de revisar los casos difíciles y de tratar de volvernos más y más el GPS de ustedes para la ablación de todas las cosas que ustedes hacen en el laboratorio de cardiología. Y estas fueron las preguntas que le hicieron a esos cardiólogos italianos. Si eran compatibles los stents coronarios con el imán, si los alambres externales eran compatibles y las válvulas mecánicas, qué es un dispositivo condicional, qué tan seguro es el tiempo, o cuándo es seguro el tiempo de intervalo entre el que se inserta un dispositivo y se escanea el paciente, cuándo son necesarias las revisiones de los dispositivos y cuáles son los riesgos del dispositivo. Más adelante vamos a ver las respuestas, pero la idea también es que nos vayamos familiarizando tanto con los términos como las respuestas a estas preguntas. Rápidamente, la mayoría pensaba, perdón, la gran minoría creían que no se podían hacer válvulas prostésicas. Esto no es cierto. Cualquier válvula protésica o cualquier paciente con una válvula protésica puede ser puesto bajo el imán siempre y cuando tenga gradientes normales y siempre y cuando tenga más de 3 meses. Muchos cardiólogos también pensaban, o casi la mitad, pensaban que no se podían hacer imágenes en pacientes con stents coronarios. Yo me entrené en Boston y nosotros teníamos un protocolo en donde pacientes con STEMIs llegaban y a los 2 días les hacíamos la resonancia. O sea que pues, de primera mano también sabemos que eso no es cierto. Y fíjense que muchos tampoco creían que los loop recordings podían ser compatibles con esa tecnología, lo cual tampoco es cierto. Sabemos que la mayoría de los loop recordings sí lo son. Entonces, para llegar a la aproximación, creo que lo primero que hay que tener es respeto por el imán. Y creo que eso es lo más importante porque hay diferencias en tamaños y en la fortaleza en cuanto a la capacidad gravitacional. En cuanto al tamaño, definitivamente los imanes son muchísimo más pequeños que el planeta Tierra. Sin embargo, un dispositivo o un imán de 1.5 Tesla tiene 30.000 veces el poder gravitacional del planeta. O sea que no es algo para subestimar, es 30.000 veces más potente que el planeta, y los de 3.0 Tesla son 60.000 veces más potentes en cuanto a fuerza gravitacional. Entonces, en la medida en que uno le tiene respeto al imán, aprende realmente a darse cuenta que los cambios en la orientación de los protones que ocurren en el cuerpo cuando entramos al imán son bastante importantes. La otra cosa para tener en cuenta, si ustedes, las 6 personas que levantaron la mano cuando pregunté si estaban haciendo pacientes con dispositivos, resonancias en pacientes con dispositivos, es que el imán está prendido todo el tiempo. Así esté desocupado de la sala, así no haya nadie adentro del imán, el imán está prendido, nunca se apaga. Si se apaga es que hay un daño mayor con el imán, pero no crean que porque el imán no está haciendo los sonidos que generalmente hace o que no hay un paciente adentro, el imán no está activo, todo el tiempo está activo. Y por eso pasan los accidentes que pasan. Aquí vemos una silla, vemos una aspiradora,
y vemos un cilindro de oxígeno y se han reportado muertes, pacientes que se mueren adentro de los imanes porque una persona que no está familiarizada con el ambiente de resonancia nuclear magnética comete un error, como puede ser un cilindro que puede obviamente generar un trauma craneoencefálico de alta energía a un paciente o cualquiera de estos dispositivos. Así que esa es la primera cosa en resonancia y dispositivos. Precauciones, llaves, pagers, celulares, todas estas cosas o se les van a dañar o van a salir volando hacia el imán cuando ustedes entren, y material de médico como ventiladores, como los vieron, equipos de monitoría, bombas de infusión, cilindros y shunts hidrocefálicos también pueden tener un sufrimiento importante cuando están bajo el imán. Y la otra cosa que es importante es, además de tenerle respeto a la fuerza gravitacional, tanto del 1.5 Tesla como el 3 Tesla, es la calidad de imagen que uno y otro confieren. Este es un caso que ustedes van a ver mañana. Aquí un eje de 4 cámaras, el VOT view y una apical de 2 cámaras, y para los que están familiarizados con las imágenes, obviamente es una resonancia altamente anormal, es un caso interesante que vamos a ver mañana, y es un caso que hicimos con nuestro imán acá, es un 1.5 Tesla con una calidad de imagen excelente. Y esto para que se lo lleven es que estos dos que se llevan muy bien o que se siguen llevando muy bien son parecidos a lo que pasa con el 1.5 y los pacientes de resonancia nuclear magnética en dispositivos. Son compatibles. Nos gusta hacer resonancia en estos pacientes con dispositivos en 1.5 Tesla. Estos dos no son compatibles o son menos compatibles. Hay artículos y cuando ustedes revisan la literatura se van a dar cuenta que hay dos investigadores sobre todo que ponen los pacientes bajo el imán debajo de 3.0 Tesla, pero la mayoría de los cohortes que han sido utilizados utilizan 3.0. Y la razón por eso son fundamentalmente dos cosas. Uno, que obviamente es 30.000 veces menos potente en cuanto a su fuerza gravitacional, y segundo, que ofrece menos artificios durante la interpretación del examen. Importantísimo, cuando ustedes compran un magneto, un resonador, generalmente cuesta entre 1.5 y 2 millones de dólares. Entonces, si ustedes están pensando en comprar un resonador, generalmente es una cosa que, pues, una tecnología costosa, sobre todo en nuestro medio, generalmente esa decisión se va a tomar con los radiólogos. Los radiólogos, particularmente los de musculoesquelético y los de neuro, les encantan el 3T. Ellos viven fascinados porque la calidad de imagen para esos estudios en particular es bastante alta. Pero si ustedes deciden comprar un 3.0 Tesla, estén seguros que dentro de su institución hay uno de 1.5 si están pensando en iniciar un programa de imágenes cardiovasculares en donde haya el potencial de hacer pacientes con dispositivos. De lo contrario, va a ser muchísimo más difícil y los retos van a ser muchísimo más grandes. Ahí les hablaba lo de los 60.000 en el 3.0 Tesla, y como les mencionaba, los stents, los alambres y cualquier válvula no son contraindicaciones para el dispositivo. Uno de mis profesores, a quien estimo mucho en Boston, no les gustaba hacer los cage bulb, esa válvula de la bola adentro de la jaula. No sé si hay una traducción adecuada, pero él no le gustaba hacerlas, pero con el tiempo uno va aprendiendo y se da cuenta que inclusive esos pacientes se pueden hacer de forma segura siempre y cuando hayan pasado 3 meses desde la implantación. Y en cuanto a otras contraindicaciones, hay dos documentos, uno en 2010 y otro que les voy a mostrar que está en prensa, está en press, no se ha publicado todavía, en donde hay más actualizaciones en ese sentido, y es publicado por INDI, que es el consensus del HRS, que como les digo, aún está en press, todavía no se ha publicado, pero que es un documento que creo que cuando ustedes tienen que revisar a conciencia, son 20 páginas, bastante leíbles, te dan algo de física, pero son importantes para que lo revisen. ¿Cuáles son contraindicaciones? Definitivamente clips del sistema nervioso central, cuerpos extraños en el ojo, porque obviamente se pueden mover y pueden causar ceguera o pueden causar un trauma importante, proyectiles en áreas críticas, cerebro, en algunas áreas del abdomen, cuando están cerca a vasos particularmente, pacientes con Swan-Ganz. Los dispositivos solían ser una contraindicación, lo mismo los electrodos, pero eso está reevaluado y pues por eso estamos acá sentados hablando de eso. Implantes concleares siguen siendo una contraindicación, neuroestimuladores y shunts, como les mencioné, por hidrocefalia. En cuanto a la tecnología o a la terminología que se maneja, decimos que algo es MRI safe, que tiene luz verde cuando básicamente está constituido por materiales que son considerados seguros y que no van a tener ningún
problema o ningún peligro. Esto incluye materiales que no son conductivos y que no son magnéticos, que no tienen ninguna capacidad para que sean atraídos de alguna forma por esa fuerza gravitacional importante del magneto. Condicional, que es clave, como ustedes seguramente ya conocen, es cualquier dispositivo que se puede poner debajo del imán solamente bajo ciertas condiciones. Y esas condiciones particulares para los dispositivos y para los marcapasos es que tengan baja cantidad de componentes ferromagnéticos. Entonces, Sanjud, Medtronic, todas estas compañías en los últimos 4 o 5 años se han concentrado en disminuir la carga de componentes ferromagnéticos para que haya menos atracción por parte del imán dentro de los dispositivos que estamos utilizando. No hay un peligro conocido en los condicionales y tanto el generador como los electrodos deben tener la misma caracterización. Es decir, que si yo le reemplazo los electrodos con un condicional, pero la caja, el box no es condicional, eso ya vuelve al sistema no condicional y cambia por completo la forma en cómo nos aproximamos a esos pacientes. Generadores y electrodos deben ser condicionales. Y el tiempo de intervalo es 6 semanas. Después de 6 semanas se considera que el sistema está estable para poder escanear al paciente. La mayoría de sitios esperan hasta 12 semanas a menos de que sea una urgencia, pero 6 semanas o mayores de 6 semanas es el tiempo que uno considera seguro. Y que no es seguro lo que les mencionabas, clips de aneurismas, bombas de insulina, tanques de oxígeno, etc. Seguros, condicionales y no seguros. Y creo que es clave que uno conozca los riesgos cuando está poniendo un paciente debajo del imán si ya tiene dispositivos, porque puede volverse una situación extremadamente peligrosa o puede ser un procedimiento que generalmente no tenga complicaciones. Así que saber los riesgos es absolutamente importante en este tipo de procedimientos. Y vamos a ir por partes. Son 6 riesgos que se conocen y vamos a ir viendo en qué consisten y cómo los podemos mitigar. El primero es el movimiento mecánico del electrodo o la dislocación del dispositivo o la dislocación de uno de los electrodos. Y depende claramente de lo que les conté, si es 1.5 o si es 3 Tesla. El componente ferromagnético es supremamente importante y es proporcional a la distancia entre el resonador, el imán más importante, y el dispositivo y el tiempo del implante. Si ustedes se ponen a jugar con el dispositivo, con el imán y empiezan a hacer escanes en pacientes que tengan 2 o 3 semanas, seguramente la estabilidad no va a ser la misma y puede haber movimiento. Generalmente no pasa con escanes de 1.5 y se previene utilizando los dispositivos condicionales e ignorando o evitando hasta el máximo los imanes de 3.0 Tesla. ¿Qué más puede suceder? Puede suceder inducción de corriente y calentamiento del tejido, lo cual lleva a una interferencia del electrodo, al nivel de la interfaz del electrodo. ¿Y qué pasa? Se producen corrientes de radiofrecuencia, se calienta el tejido, eso produce un efecto de antena, puede producir necrosis, cambio en la impedancia, reducción del sensing, aumento de los threshold, de los umbrales, perdón, tanto inmediatamente como en el término largo, término intermedio, y también ha habido cambios reportados en la batería. Es más frecuente en dispositivos epicárdicos o en electrodos epicárdicos o en electrodos abandonados y depende directamente del SAR. Ustedes no tienen nada que ver con el SAR, nosotros sí. ¿Qué es el SAR? Es el Specific Absorption Rate y es el poder de radiofrecuencia absorbido por unidad de masa de tejido, que son vatios por kilo. Es una variable compleja, función de muchas cosas, y se calcula por el software y depende del promedio de la cantidad de tejido que pasa entre el coil de RF y la cantidad de tejido en el lugar en donde las radiofrecuencias son transmitidos. Medir a los pacientes o pesarlos mejor, obtener un peso es crucial, porque generalmente todos, tanto hombres como mujeres, decimos mentiras sobre nuestro peso, generalmente uno se quita 5 o 7 kilitos, y eso puede ser importante cuando nosotros estamos escaneando a los pacientes. Tenemos que pesar a los pacientes y calcular un SAR que sea absolutamente exacto. Y aquí pongo la diferencia del SAR que se multiplica por 9 cuando uno pasa de 0.5 a 1.5. Fíjense que con una diferencia de 1 Tesla me está aumentando el SAR considerablemente. Así que hace uno, minimiza el SAR, eso lo hacemos nosotros, trabajamos con nuestros físicos o con nuestros physicists
Y la otra cosa para disminuir el riesgo de calentamiento e inducción de corriente es tratar de evitar hacer estudios en pacientes con electrodos epicárdicos o leads abandonadas y hacer juiciosamente un check del device antes y después del MRI. Este es el grupo con el que estamos trabajando en larga distancia desde Michigan, el grupo de Frank Bogun, ella es la directora del programa de resonancia cardíaca, se llama Jadranka Stojanovska, y ellos son nuestros partners para empezar aquí el programa de dispositivos, y ellos creo yo que tienen muchísimo coraje o muchísima valentía porque por la experiencia que tienen han demostrado como en esta cohorte de pacientes que han escaneado pacientes tanto con electrodos abandonados como con electrodos epicárdicos. Este es como el espectro de expertos, no quiere decir que no se pueda hacer, lo pongo en las diapositivas para que vean que es posible, pero esto es después de tener muchísimos kilómetros debajo del cinturón, como dicen los gringos, muchísima experiencia antes de ponerse a tratar de hacer esto. Y fíjense que hay algunas diferencias en la batería, en la impedancia atrial y en la impedancia de los electrodos ventriculares que son estadísticamente significativas, aunque seguramente ustedes me corregirán si estoy equivocado, pero probablemente clínicamente no tienen tanta diferencia. Esos son los que ellos encontraron en 142 pacientes después del resonador, inmediatamente después de que se tiró el scan, una semana después y 3 semanas después. Así que lo que hacemos debajo del imán impacta a los pacientes, menos en esas leads que no son epicárdicas y que no son abandonadas, pero ocurren. ¿Cómo lo minimizamos? Como ya lo mencioné, disminuyendo el SAR, lo hacemos nosotros y disminuyendo o evitando ese tipo de pacientes. ¿Qué también puede pasar? Interferencia electromagnética, que lleva a inhibición del marcapaso o a hacer un pacing en una rata más rápida. Las radiofrecuencias que nosotros enviamos con cada secuencia se perciben como señales verdaderas, generalmente no es común y generalmente los dispositivos condicionales disminuyen el EMI, la Electromagnetic Interference. Se pueden hacer los marcapasos, dispositivos o marcapasos particularmente con marcapaseo asincrónico o en program demand en aquellos que no son dependientes de esta forma. Inducción de arritmia, muy rara en circunstancias clínicas y que lo que es clave, como ocurre en cualquier paciente, es monitorizar a los pacientes. Una cosa que quiero estresar o que quiero enfatizar es que el tiempo bajo el imán es crucial. Absolutamente crucial. En general, el promedio de nuestras resonancias duran 50 minutos. Les hacemos cines, les hacemos edema, les hacemos localizadores con una secuencia que se llama SSFP, pero cuando uno tiene un dispositivo, el tiempo bajo el imán es absolutamente crítico. Y generalmente las personas que tienen más experiencia nos han mencionado, pues me cuentan a uno que las resonancias deben durar 30 minutos o menos. Una resonancia, attending mío, este profesor mío que quiero muchísimo de Boston, se demoraba con los pacientes 2 horas bajo el imán, le encantaba escanear a los pacientes prono, imágenes de grasa para pacientes con displasia rimogénica, y a pesar de que aprendí mucho de él y lo quiero muchísimo, una cosa que con los años uno va aprendiendo es que entre menos esté el paciente, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista médico, es mejor para el paciente siempre y cuando nos bajemos del imán con el diagnóstico. En pacientes con dispositivos, 30 minutos es más que suficiente, a menos de que haya una complicación o que sea un paciente con cardiopatía congénita que cambia por completo las cosas, y entre menos nos demoremos, estas situaciones de peligro van a ir disminuyendo. También puede haber cambios en el behavior del read switch. El campo magnético activa el read switch, lo cual puede resultar en un pacing asincrónico o incluso en dar terapias en pacientes que tienen desfibriladores. La incidencia es relativamente más alta que las demás cosas que les he contado y la determina la distancia entre el lead y el board del magneto. En general los dispositivos condicionales usan el Hall sensor que hace que el read switch sea más predecible. Y el último es revertir a los default settings a los marcapasos. Las radiofrecuencias producen pulsos tanto estáticos como dinámicos y pueden inducir corrientes alternativas. Menos frecuente que el read switch behavior y es más común con los marcapasos más antiguos del 2002. Uno generalmente los monitorea y en general dispositivos previos al 2002 es ideal
o diferirlos o tener un especial cuidado porque esta es una de las complicaciones que se pueden ver. Así que estos son los riesgos que ya se los mencioné: movimiento mecánico, inducción de corriente y calentamiento del tejido en la interfase del lead, EMI o Electromechanical Interference, el Reed Switch Behavior Changes y el cambio de los marcapasos a los default settings. Y creo que lo más importante es la comunicación que tenemos con Luis, con Diego y Juan cuando estamos seleccionando, cuando vayamos a seleccionar los pacientes, porque es el primer paso en evitar cualquier tipo de complicación. Tener un team-based approach. Este es todos los grupos con los que nosotros interactuamos constantemente. Aquí están los fallólogos, que junto con los electrofisiólogos son la fuente más importante de referencia de pacientes. Los cirujanos y los hemodinamistas también nos envían pacientes particularmente bien sea para localizar viabilidad o para determinar si un paciente es candidato o no a revascularización quirúrgica. Pero si uno habla constantemente con sus colegas es donde mejor puede escoger a los pacientes. ¿Qué otros pasos puedo dar? Una lista de checks en cuanto a cuál es el device, si tiene más de 6 semanas, cuál es la localización, cuáles son los pacing thresholds ideales tanto para impedancia como para threshold, los que menciono ahí, y cuáles son los componentes y saber si todo el equipo es condicional o no. Ya les mencioné que si una parte es condicional y la otra no, eso hace a todo el sistema no condicional. De nuevo, lo que les voy a mostrar viene del paper que les mostré que está en Presden en el HRS, que son unos check-ups que ellos recomiendan para hacer a todas las partes del dispositivo antes y después del MRI. Esto es absolutamente necesario y mandatorio cuando uno está haciendo escanes en pacientes, es chequear el dispositivo previo y después. ¿Y qué podemos hacer para hacer el ambiente más seguro? Evitar los 3.0, acuérdense que no es es menos compatible con los dispositivos y preferentemente hacer dispositivos condicionales, minimizar el SAR, eso es algo que tenemos que hacer nosotros, pero pues se los menciono a ustedes porque son uno de los mecanismos que utilizamos para disminuir el riesgo de los pacientes, evitar leads epicárdicas y abandonadas, evitar dispositivos que han sido implantados menor del 2002 y determinar, esos son el SAR que se mide en watts. Utilizar marcapaseo asincrónico en pacientes que dependen del marcapaso o program demand en aquellos que no lo son. Estos son generalmente los modes o los cambios que les hacemos a los pacientes. Monitoreo constante y tratar de tener a un cardiólogo y que toda la gente está lista para empezar un protocolo de ACL si se necesita. Generalmente, como van a ver, hay muchísimos pacientes escaneados, tanto con dispositivos condicionales como no, pero en general es mejor estar preparado para cualquier eventualidad. Y como les mencioné, disminuir el tiempo del scan. El tiempo del scan es absolutamente proporcional a todas las complicaciones que les mencioné. Y si ustedes conversan con las personas que están haciendo los escanes, los pueden ver cuánto se demoran, y se están demorando 1 hora y media, 120 minutos, tienen que realmente hablar para que esa duración disminuya lo máximo posible. Estos son los dispositivos condicionales que están aumentando, también se menciona en el HRS document, cada vez son más y pues afortunadamente su aparición ha facilitado muchísimo la vida para nosotros porque es más fácil hacer estos estudios. Y en dispositivos no condicionales es clarísimo que tiene que haber una documentación con el paciente, con el electrofisiólogo acerca de los riesgos y los beneficios. ¿Por qué? Porque tienen más cantidad de tejido electromagnético que va a interferir y que va a producir las complicaciones que le mencioné. El PET es un gran amigo cuando uno está sospechando inflamación, sarcoidosis o cuando hay un paciente que está pensando en hibernación. ¿Por qué? Porque es un método mejor y más seguro en este tipo de pacientes. Es clave que si le vamos a hacer al paciente una resonancia, tiene que cambiar el curso clínico. No tiene que ser por una sospecha académica. Si realmente vamos a impactar en los pacientes, el curso clínico está indicado a hacerlo no condicionales, obviamente siempre hacer una placa de tórax, tener a nuestros amigos, a Luis Carlos, a Diego, a los electrofisiólogos, ustedes cerca, y evitar hacer de cualquier forma epicárdicos o abandonados, particularmente en los no condicionales. ¿Hay seguridad de nuestros pacientes? ¿Cuál es la evidencia? Estos son varios de los cohortes con 1.5 que conocemos, de diferentes grupos. Ahí está Emory, está Cleveland Clinic, está el grupo de Michigan, y en general cuando uno mira la cantidad de estudios, hay 8 estudios multicéntricos y 7 de centros únicos en dispositivos condicionales. Hay uno multicéntrico y 20 de monocentro en no condicionales,
y en total en pacientes que se han publicado hay 4.500 pacientes y más de 5.500 scans. El mismo paciente es llevado 2 veces al scan, entonces se han hecho de forma segura. Así que lo que se ha publicado es que es seguro cuando seguimos esos consejos que hemos mencionado. ¿Qué tal la calidad? Definitivamente Shiv Kumar y particularmente esta persona que es Peng Hu, que es un físico de UCLA, cambiaron y nos facilitaron mucho la vida. Ellos se inventaron o establecieron una nueva secuencia que se llama el wideband, en donde secuencias que antes no se podían hacer ahora son interpretables. Esta es una charla en sí misma, así que no voy a detenerme a darles los detalles del wideband y cómo se hace, pero lo que sí pueden estar seguros es que cuando se hace en manos expertas, con el equipo experto y con el físico, siempre de la mano, los resultados van a ser satisfactorios. No van a ser como los que ven en pacientes o como la resonancia que les mostré o las que les voy a mostrar mañana, pero son interpretables. Entonces estas solo fueron las preguntas que le hicieron a los italianos. Fíjense que solamente el 6.1 respondió qué es un MRI condicional. Ustedes ya saben o ya sabían que son dispositivos que permiten la ejecución del MRI bajo ciertas condiciones. Casi nadie sabía eso en Italia. Solamente la mitad respondieron que si uno decide hacer un MRI y el paciente necesita estar chequeado, tanto el generador como el device debe ser chequeado, si no, el sistema no es condicional. Solamente o menos de la mitad sabían que 6 semanas era el tiempo ideal para hacer el scan después de la implantación y increíblemente menos de la mitad también sabían que el device o que el dispositivo tiene que ser chequeado antes y después de la realización del estudio. Válvulas prostésicas, las mencionamos, seguro, stents coronarios seguros, loop recorders seguros. Y estos son los mensajes para llevarse a casa. Si ustedes van a empezar o están a punto de empezar un programa de resonancia en dispositivos, tienen que tener 1.5. 3.0 es muy complejo, es más difícil y van a tener más artificios, así que les recomendaría yo, si no lo han comprado, que consideren 1.5 y la calidad de imagen es la que ven y la que van a ver mañana con nuestro imán. Son más compatibles de lo que son Obama y Putin. Este es el resumen de los riesgos, ya los mencionamos todos. Esta es la forma de mitigarlos, 3.0, minimizar el SAR, utilizar asynchronous spacing en pacientes dependientes, como monitoreo continuo, disminuir el tiempo. Siempre tener en mente tener un approach de grupo y eso es básicamente todo. Este es el centro de imágenes cardiovasculares con mis colegas y mis amigos, mi jefe, el doctor Salazar, la doctora Jaimes, Julián Forero, todos nuestros técnicos y creo que la experiencia también es importante. Nosotros, por ejemplo, hicimos 6 resonancias nucleares magnéticas que tenemos que interpretar hoy. Uno, para hacer resonancia en dispositivos, primero tiene que tener un centro consolidado de hacerlas en pacientes que no tienen los dispositivos, porque obviamente cualquier otra cosa se va a complicar. Si tienen alguna pregunta, ese es mi correo electrónico, o si quieren responder preguntas, Luis, ahorita tú me dices. ¿Preguntas al respecto de imágenes? Me gustaría saber qué vendors tienen las personas que ya están haciendo resonancias en pacientes con dispositivos. Tú levantaste la mano, ¿qué tienes? ¿Y qué vendor es? ¿Siemens? ¿Philips? Siemens, ok. ¿Y estás haciendo dispositivos en pacientes de 3 Tesla o de 1.5? 1.5, ok. La cicatriz se puede ver perfectamente con 1.5. ¿Y dónde estás? ¿En qué ciudad estás? En Cali. Ah, ok. ¿Mauricio Mejía? Fernando Pavo, ok. Ah, sí, el radiólogo es Mauricio. Ok. ¿Y cuántos pacientes llevan ya escaneados? Con dispositivos, sí. Ya. Empezamos con marcapasos y desfibriladores tenemos 5. Ok. ¿Y cómo les ha ido con calidad de imagen? Bien, pues para hacer procedimientos no es para otra cosa. Ah, ok. Extracardíacos. Extracardíacos. Ah, Sí. ok. No, la pregunta específica es, ¿quiénes están haciendo resonancias cardíacas en pacientes con dispositivos? O
Sí, nosotros, o sea, también hacemos resonancias en No, pacientes. cardíacas también diagnósticas y todo esto sí. Ah, A ok. ver si el paciente es no compacto u otras cosas sí también se han hecho. ¿Que tienen dispositivos? Que tienen dispositivos, Ah, pero ok, no hemos empezado para ver el late enhancement, ¿no? El ok, realce tardío. el realce, el realce. ¿Preguntas o otros comentarios? ¿Algún comentario adicional respecto al seguridad y protocolos de realización de resonancia nuclear magnética en pacientes que tengan cardioresincronizadores? Pues hemos hablado de leads endocárdicos, ¿no es cierto? Pues si tenemos un resincronizador, tiene un lead que va epicárdico Sí. y puede tener algunas diferencias, obviamente, en términos de seguridad. Sí, sí, creo que era el numeral 3 o 4 era que pudieran empezar a generar corrientes y a tener una contracción asincrónica del dispositivo. En general, cuando eso ocurre, se prefiere apagar el dispositivo o el lead que va al ventrículo izquierdo. Los dispositivos completamente condicionales para resonancia nuclear magnética en cardioresincronizadores es lo que está llegando al mercado, ¿no es cierto? Es tal vez lo más nuevo. No sé si en Brasil ya están implantando. No, Sí, buenas tardes. Yo vengo de México. Ahí ya implantamos marcapasos con variables con resonancia. Pero también he tenido pacientes que no son compatibles y los he puesto en modo asincrónico y no les ha pasado nada, con 1.5 teslas. Sí, sí, esa es la forma de marcapaso. En modo sincrónico es la forma más seguro en aquellos que son dependientes, en mode demand en aquellos que no lo son, con las frecuencias cardíacas por debajo de 60 o incluso por debajo de 50 que están hemodinámicamente estables. Bueno, muchísimas gracias, gracias Luis por la invitación.